viajes en carretera también es muy común ver en el paisaje estos lienzos que hay, como para ir compartimentando el suelo rural, ¿no? Estas diferentes parcelas. Y de nuevo, nuestra percepción es que tenemos un paisaje suficientemente vegetado. En este caso del parque, el tema puntual del arbolado del parque lo estamos manejando en franjas, siempre estrictamente en sentido norte-sur, a veces agrupándolas más, a veces espaciándolas más, creando cierta diversidad de arbolado, y están puestas en este sentido para proyectar sombras a oriente y poniente y poder aprovechar esta sombra, ya sea si estás en la mañana, ¿no? En la mañana van a lo mejor grupos de escuelas al parque y puedan tener estas zonas arboladas, ¿no? Si van en la tarde a visitar el parque, también tener zonas muy sombreadas en el parque, pero sobre todo, si se acuerda un poco de la planta general del parque, está planteada una serie de trayectos y de recorridos para precisamente ir descubriendo diferentes sitios del parque, tener siempre esta superposición de capas, tanto de diferentes planos topográficos como diferentes capas de vegetación, pero que cuando esto ya lo traducimos digamos, en metros cuadrados de vegetación, pues tampoco es que tengamos que darle un gran mantenimiento a unas zonas, a unas extensiones muy amplias de vegetación, ¿no? Hay un proyecto de sistema de riego, se está construyendo actualmente una nueva planta de tratamiento de Jumapa, que es la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, que en los planes está que esta planta de tratamiento sea la que destine el agua de riego para este parque, ¿no? No sé si contesté la... Bien, pues muchas gracias y le cedo la palabra al arquitecto Agraz. Al evento, el proyecto que les voy a presentar, tenemos otra conferencia también, que es un poco más sobre ideas de nuestro trabajo en el despacho. Se presenta a través de una serie de proyectos en los cuales vamos mostrando cómo estas ideas pueden aparecer nuevamente en el proyecto. Pero en esta ocasión, por el tema del Congreso, por el enfoque del Congreso que me pareció entender del programa que preferí presentarles un caso de estudio puntual y tratar de ilustrarlo de inicio a donde se encuentra en este momento, porque también tengo que decir que es un proyecto que no está completamente cerrado, todavía estamos en el proceso, terminando la última etapa. El tema en cuestión es un parque urbano en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Como ustedes seguramente ya saben, en arquitectura hay varias áreas de especialización o áreas de interés. En el tema del paisajismo también pudiéramos encontrar de ordenación territorial, producción agrícola o paisaje agrícola, jardinería, etc. También hay un tema o un área muy específica que es como paisaje urbano, que es el diseño del espacio público. En lo particular a mí es como el punto de unión que encuentro o el que me interesa trabajar como arquitecto, habiendo hecho posteriormente estudios de paisajismo. Me interesa tratar de llevarlo a este ámbito específico del espacio público. Esta es
proyecto que iniciamos en junio del año pasado por encargo del Instituto de Planeación de la Ciudad de Celaya, el INIPE. Es un parque urbano, un parque que ya cuenta con 3 secciones, 2 de las cuales ya están funcionando. La tercera sección, de una superficie casi de 7 hectáreas, que está, digamos, esta es la zona metropolitana de la ciudad de Celaya, y es este predio que está señalado en color rojo. Es un parque que está en la salida hacia el norte, la salida hacia San Miguel de Allende, en el cruce de Avenida Torreplante y Avenida Tecnológico. Es una zona de la ciudad que presenta unas condiciones que la vuelven excepcional. Me parece a mí que en el caso de las ciudades medianas de este país, de tamaño medio, porque en un predio de poco más de 70 hectáreas en la ciudad, en una zona de poco más de 70 hectáreas, tenemos una serie de equipamientos y de espacios públicos que le confieren esta característica muy peculiar. Estas son las 3 secciones del parque. Se llama Parque Xochipilli. Ahora la intención del municipio es cambiar el nombre a Parque Central Xochipilli, por este tema de centralidad de la ciudad, y porque también varios municipios ya funcionan como zona conurbada, y Celaya viene siendo como la cabecera de esta zona del parque, que pudiera dar servicio no solo a los residentes nativos de la zona, sino a un ámbito de escala mucho mayor. Cuenta con 3 secciones. Está el Auditorio Tres Guerras, que es un auditorio que fue proyectado por el arquitecto Abraham Saludowski. Hay una serie de hoteles y centros comerciales. En este predio se construirá la nueva Catedral de Celaya. Tenemos el cementerio municipal, que tiene una zona que puede declarar como patrimonio cultural, un pequeño museo de las momias, que resulta ser que está en mejor estado de conservación que la de Guanajuato. El estadio de fútbol del Atlético Celaya, la unidad deportiva Miguel Alemán y el tecnológico de Celaya. En fin, se vuelve una zona de la ciudad con un potencial muy interesante, y a la par de encargarnos el proyecto ejecutivo de esta sección del parque, nos piden que hagamos un plan maestro de imagen urbana, de regeneración de imagen urbana de toda esta zona de la ciudad, a la que le llaman el sector Parque Central. Plan maestro pues comprende estudiar la vocación de usos de suelo, estudiar el funcionamiento vial de la zona, tratar de introducir o fomentar más un uso peatonal del espacio público, la introducción de ciclovías, temas de mejora de pavimentos, vegetación urbana, señalética, mobiliario. Estas son imágenes del entorno. Esta es la avenida Torres Landa. En Guanajuato todas las ciudades tienen una avenida Torres Landa, que es el gobernador del estado. Una avenida grande con 6 carriles, unos laterales. En el cruce con la avenida Tecnológico hay un paso de desnivel y este puente elevado. El predio del parque, de la tercera sección propiamente, es este llano que ven aquí. La ciudad de Celaya es una ciudad que podríamos definir con una orografía prácticamente plana. Hay una serie de fallas geológicas que pasan por la ciudad, pero hacen unos vados de no más de 2 metros. No hay grandes colinas, no hay cerros, no hay cañadas dentro de la ciudad. Es un terreno plano. El clima en Celaya es un clima cálido, semidesértico, poca agua, vegetación característica de este tipo de ecosistemas. Es un terreno que en la actualidad lo utilizan para, cada domingo organizan un viaje de coches, y es todo lo que hay. En las otras secciones del parque, la sección 1 es la que tiene equipamientos deportivos, hay canchas de básquetbol, pistas de jogging, las canchas de fútbol. Se lo pueden imaginar con la calidad que puede tener el espacio público y el tipo de mantenimiento que le dan
a esos parques actualmente. La sección 2 del parque tiene un lago artificial, vendría siendo como probablemente como el que tiene los equipamientos lúdicos. Hay zonas de picnic, hay algunos juegos infantiles, en el lago Alquilanga, ¿no? Hasta tal. Y la sección 3 no tiene una vocación definida, no tenía una vocación definida, solamente se utilizaba para este tianguis de coches. Como pueden ver, es un terreno que es un predio grande, en su cara más larga, al norte sobre la avenida Torres Landa, estamos hablando de más de 400 metros lineales. En su parte más ancha estamos hablando de casi 180 metros lineales. Un terreno que es completamente plano y con lo cual hay que empezar a proyectar un parque. Es casi, pudiera parecer como una situación idónea, como una hoja en blanco que hay que proyectar. Y sin embargo, cuando te vas metiendo en el proyecto te das cuenta que esa falta como de ciertas referencias o de ciertas condicionantes del proyecto, más que una ventaja, se vuelve una complicación. Son más fotos del sitio, ahí se ve cómo está trazado el tema del tianguis. Una escala muy amplia de espacio público. Celaya, como una ciudad que es muy plana, tiene muy pocas edificaciones altas, me refiero a edificaciones que pasan de 3 niveles de altura, muy pocos elementos a los cuales referirnos que nos puedan servir como una pauta, un indicio para abordar el proyecto. En las primeras visitas que hicimos a la ciudad, yo tengo que decir que yo crecí por allá, en el Bajío, crecí en Guanajuato, había ido alguna vez en la infancia a Celaya, pero pues era volver con ojos nuevos, ¿no? Nos llamó mucho la atención que en muchas de las casas, en zonas residenciales y en zonas a lo mejor más populares, era muy común que en las bardas exteriores de las casas tenían este tipo de aplanados, este tipo de franjas en diagonal. Lo ves en un montón de edificaciones por ahí. En ese momento tomamos la foto como un dato curioso y comenzamos a hacer una serie de análisis y de diagnósticos y de levantamiento de información. Tuvimos que hacer un diagnóstico de instalaciones y infraestructura existentes. Se nos pidió también que hiciéramos un estudio de impacto vial. Estas láminas, pasaré de manera muy rápida para no atrasantarnos tanto y también recuperar un poco el tiempo que nos demoramos en iniciar. Pues tienen que ver con los diferentes usos de suelo, equipamientos. Por ejemplo, lo que está señalado en color púrpura, ¿no? A la derecha de la imagen, son usos comerciales que tenemos en torno a nuestro sitio de trabajo. Lo que está en color azul marino es la proximidad con el centro histórico. En la esquina inferior izquierda lo que mostramos son equipamientos, ya sea públicos o privados, que tiene la ciudad de Celaya, un poco para empezar a entender la posición que tiene el parque respecto a la ciudad y la vocación que puede llegar a cumplir. Gráficos como densidad de población, entender realmente quiénes van a ser los usuarios cotidianos del parque, aquellos que vendrán quizás con una frecuencia de fin de semana, alguna vez al mes. Es un parque que está en medio de una zona realmente habitada de la ciudad. Tenemos escuelas a un lado. Un terreno que efectivamente al día de hoy pues, está bastante desperdiciado como para ser utilizado solamente para este tianguis de coches. O la relación que tiene el parque respecto al centro histórico y cierto recorrido, podríamos hablar como de arquitectura, visitar arquitectura patrimonial, entornos históricos. Estamos a menos de 10 minutos de una caminata al centro histórico y donde podemos ver, visitar desde el Panteón Municipal, que yo digo que tiene una zona patrimonial, el centro histórico, el Carmen, la famosa bola de agua que viene a ser como el emblema de Celaya, ese tanque elevado como platillo volador. En fin, el parque empezaba a tomar un sentido en varias direcciones. A la vez entender también cuáles eran las áreas verdes existentes en la
ciudad, los predios que todavía existen disponibles, algunos de estos son de propiedad municipal, otros son de propiedad privada, y la ubicación del parque, digamos como en este posible circuito de áreas verdes que se pudiera llegar a establecer en la ciudad. Esta foto que mostramos aquí es un parque lineal que ya se construyó en la ciudad, que apenas empieza a utilizarse. Yo tengo que decir que Celaya, aquí no hay nadie de Celaya, ¿verdad? Ah, sí. Voy a reservar la respuesta. No, es que un amigo que vive en San Miguel de Allende me dice que Celaya es la ciudad que se quedó en obra negra. Así como medio terminada la ciudad. No es una ciudad que cuente con un paisaje urbano que podamos decir como bonito en este momento. Sin embargo, desde el Instituto de Planeación trae una serie de proyectos que no parten de esta administración, sino que ya trae cierta continuidad, en los cuales están haciendo realmente un trabajo de planeación de la ciudad que me parece a mí que está en una etapa muy pertinente porque la ciudad todavía tiene una escala bastante abordable. Por ejemplo, les menciono la existencia ya de este parque lineal, esta parte de la ciudad, y el plan que ya están ejecutando de construir un libramiento ferroviario, de manera que las vías del tren que actualmente cruzan la ciudad, la parte mitad norte-sur, Celaya es la única ciudad del país donde pasan las dos principales rutas ferroviarias del país, pues tiene trenes todo el día. Y al momento de liberar esta zona del ferrocarril, sacar el ferrocarril de la ciudad, se puede convertir esto efectivamente en un parque lineal y empezar a establecer un circuito de áreas verdes en donde el parque central ubica una posición pues interesante. Pues con estas primeras aproximaciones o entendimientos de la escala de la ciudad sobre el sitio, luego nos fuimos metiendo cada vez más en el tema del proyecto, los usos de suelo del polígono que puntualmente se nos contrató como zona de intervención. Les mencionaba este predio donde será la Catedral Metropolitana, la Catedral de Celaya, el Auditorio Tres Guerras, que seguramente es el edificio público más importante que tiene la ciudad, o uno de los equipamientos importantes. Tenemos varias escuelas que están en una zona de influencia directa, el Tecnológico de Celaya, estudios superiores. Un poco sensible. Las otras dos zonas del parque, predios que todavía se encuentran disponibles, que son propiedad municipal, el cementerio municipal, la unidad deportiva. Un poco también la escala del sitio, ¿no? Lo que estas imágenes muestran son estos equipamientos, estos edificios construidos en la zona, en donde encontramos, por ejemplo, al norte de la avenida Torres Landa, que tenemos toda esta serie de hoteles y centros comerciales con unas grandes superficies de estacionamiento, igual todo lo que rodea al auditorio. Una lámina meramente de conclusiones de un estudio de impacto vial que se nos solicitó hacer. Nos pedían, dentro del predio del parque que íbamos a proyectar, teníamos que incluir un estacionamiento para vehículos, tratando un poco de anticipar la afluencia de gente de esta zona de la ciudad por el parque. Y nos pedían que en la medida de lo posible pudiéramos ampliar la sección de las aceras y de las calles para hacer más peatonal y también incluir una serie de ciclovías. Esta lámina meramente lo que muestra es un poco en dirección del centro hacia la salida norte, la posibilidad de que esta avenida, el Saus, que era de doble sentido, la pudiéramos hacer solamente en sentido de sur a norte y esta vialidad, la calle Eusebio González,
modificar su sentido de manera que esto nos permitiera establecer un par vial y pudiéramos introducir ciclovías al poderle suprimir carriles vehiculares a las calles y ampliar secciones de aceras. Una serie de recomendaciones que nos pedían para los otros parques, primeramente a manera de esto, son parques que carecen de alumbrado público, que no tienen equipamiento adecuado, servicios sanitarios, la unidad deportiva o la zona deportiva no tiene graderías, tal. Un plan de sustitución vegetal a mediano y largo plazo. Son parques que están plantados casi en su totalidad con casuarinas, que sin entrar tanto a valorar sus propiedades, sus beneficios medioambientales, pues es un árbol que no tiene una imagen agradable, ¿no? Como para un paisaje urbano, y la posibilidad de irlos poco a poco sustituyendo por árboles más adecuados para lograr esta imagen que busca el municipio. Después nos fuimos metiendo un poco a cada tramo de estas vialidades, estudiar su sección, tratar de replantearla, lo que les mencionaba, ampliar aceras, meter ciclovías, una propuesta de mobiliario, de pavimentos, guías táctiles. Esta es como la avenida Torre Plata, que es la que va vinculada a todos los parques, que tiene una sección mucho más amplia. Se discutió con la gente tanto del instituto como del IPLANE, del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, la pertinencia de conservar o no el camellón, el área o la sección de camellón, integrarse a las aceras, o dejarlo como está. Al final nos pidieron que lo dejáramos con la sección que tiene actualmente. Lo que sí hicimos del lado de los parques, lo voy a explicar un poco más adelante, es crecer la sección de la acera. Actualmente tenemos una acera no debe tener más de 80 centímetros, muy hostil caminar ahí a la otra avenida. Como eran predios municipales, propusimos el límite del parque, el límite físico del parque, la valla o la cerca del parque, echar las 10 metros atrás y ceder ese espacio a la ciudad, generar espacio público, peatonal, una calzada peatonal que vinculara todos estos parques. Y bueno, así fuimos haciendo sección por sección. En este tipo de calle, que es donde le suprimimos un carril vehicular, modificamos el sentido en dirección sur-norte, podíamos introducir una ciclovía, una zona permeable, podíamos meter senderos peatonales que van caminando junto al parque, su vía táctil correspondiente, mobiliario, ese tipo de temas. Lo voy a pasar de manera rápida porque son un poco esto lo voy a pasar de manera más rápida. Así tuvimos que hacer esto en cada una de las vialidades que están construidas dentro del predio. Esto se quedó a un nivel de propuesta conceptual. Sugeríamos qué tipo de vegetación podían utilizar, qué tipo de mobiliario deberíamos de usar para empezar a generar una idea más homogénea de la zona, empezar a unificar la imagen urbana, de alumbrado público, tratamiento de pavimentos, cruces seguros, la utilización en la medida de lo posible de rebos, ¿no? Que la gente pueda cruzar de un lado a otro de una manera preferencial sin tener que bajar, digamos, al arroyo vehicular, sino más bien zonas donde el tráfico se reduce y el coche es quien tiene que ceder el protagonismo al peatón, el uso de volardos, semáforos auditivos y tal. Y finalmente, entrar ya un poco más en el tema del proyecto. Con esta imagen lo que queremos mostrar es la proporción que hay o relación que hay de espacios construidos, espacios llenos contra espacios abiertos. La imagen nos muestra que en esta zona de la ciudad realmente tenemos una densidad de construcción que es muy escasa y tenemos una escala de espacio público que es muy amplia, que es muy vasta.
bueno, esto casi se ve apenas, pero es exactamente el efecto inverso, es tratar de ilustrar el potencial que tenemos de espacio abierto. El polígono o el parcelario que tenemos en la zona. Me interesa mostrarles este tema, que nuestro proyecto en cuestión, después de haber pasado por todo este entendimiento del sitio y una serie de ideas o de propuestas sobre cómo pudiéramos unificar la imagen urbana, teníamos ya que empezar a proyectar el lugar, y de las premisas que iban saliendo, una era que necesitábamos poder vincular los espacios públicos, tratar de prescindir en la medida de puentes peatonales y de soluciones de este tipo. Le apostábamos más a cruces a nivel, ampliar la sección de las aceras, crear una calzada peatonal en sentido longitudinal de esta avenida Torres Landa que unificara o que uniera los parques, eventualmente modificar la fachada urbana de los parques. Pero también entendíamos que el proyecto tenía de alguna manera que saber dialogar con este cambio de escalas. Hacia nuestro lindero norte tenemos que convivir con edificios de escala grande, centros comerciales, grandes superficies tipo Home Depot, este tipo de establecimientos, planchas de estacionamiento enormes, mientras que en el lindero sur lo que tenemos como espacio con el cual relacionamos directamente es una zona habitacional, una zona media, tirándole a popular, con un tejido urbano de lotes mucho más pequeños, con casas de 1 o 2 niveles, y que el parque de alguna manera debería de poder lidiar entre ese cambio de escalas, entre lo que sucedía de un costado del parque, estas grandes superficies y escalas, con este espacio público, una calle y una sección de 6 metros. Quiero mencionar que esta colonia con la que colinda el parque en el lindero sur es una zona, se llama el Bajío de las Américas, es una zona conflictiva en la ciudad que está entre esta parte del parque o estos equipamientos y la vía del tren. Es una zona con un nivel de delincuencia alto. En las noches, cuando para el ferrocarril, ahí hay saqueo de mercancía y tal. Y es una zona que la opción que encontró el municipio para lidiar con ella era ponerles un paredón justo enfrente de su acera, ¿no? Lo que veían ellos del parque o del predio donde habría un parque algún día era una pared, un muro ciego, y ellos mismos fueron abriendo boquetes para cruzar a través del predio, para hacer distancias más cortas, y evidentemente nos parecía que el parque no podía hacer eso, no podíamos tener un límite tan tajante respecto a esta zona o a este barrio de la ciudad. En algún momento teníamos que empezar a apostar ya ciertas ideas, a arriesgar propuestas. Un poco la primera imagen que les mostré, donde se ve cómo la ciudad le ha ido ganando terreno, la mancha urbana le ha ido ganando terreno a los campos agrícolas. Como la foto muestra claramente cómo se va sustituyendo una parcela de uso agrícola por suelo urbano, con unas geometrías que van resultando hasta cierto punto caprichosas por esta especie de situación no planeada. O aquella imagen que les mostré de estos aplanados en la ciudad de Celaya. Lo que teníamos muy claro es que si queríamos abordar este proyecto, no podíamos hacerlo con una serie de herramientas o de instrumentos proyectuales más propios de la arquitectura o de escala arquitectónica, sino que teníamos que utilizar una estrategia de escala de paisaje. Nos referíamos a elementos de topografía, elementos de vegetación a gran escala, en un entendimiento de la hidrología del sitio, la relación de nuestro predio en relación a su entorno urbano, es decir, como buscar de este tipo de herramientas cuáles nos podían dar la información útil para empezar a abordar el proyecto, ¿no? Entonces empezamos con una serie de líneas
que era, por otro lado, la manera en que entendíamos que podíamos hacer este gradiente de escala, de una escala muy amplia hacia el norte a una escala pequeña hacia el lindero sur, y que esto nos podía dar pie para empezar a esbozar, a proyectar una topografía inexistente hasta el momento, crear una topografía artificial, empezar a modelar el suelo antes de empezar a vaciarle programas o empezar a vaciarle ya cosas más puntuales como pavimentos, mobiliario, equipamientos y tal, y luego ir sembrando aquellos elementos del programa que nos requerían. El parque tenía una serie de requerimientos puntuales de equipamientos que solicitaban, empezar a emplazarlos. Hay una lámina que no sé por qué no salió, ya la perdí por aquí, pero a diferencia de los otros parques, de las otras dos secciones del parque, que son estas, prácticamente cuando los visitamos nos dimos cuenta que toda la intención del proyecto, y no solo eso, todo el presupuesto del parque estaba puesto en las zonas céntricas del parque. Había unas canchas, o había un lago, o había unas bancas, y el perímetro del parque eran zonas que estaban abandonadas, que era prácticamente tierra de nadie. Era sobre todo más notorio en el parque que está en medio, el del lago. Nosotros quisimos proponer una estrategia que fuera en sentido contrario, proponer una serie de equipamientos o de usos y destinos en la periferia del parque que sirvieran como reclamo o como un factor de atracción de visitantes hacia el parque. Temas como poder establecer una serie de locales comerciales que pudieran establecer pequeños restaurantes o un café o una lonchería, pensando en la gente que vive alrededor, las escuelas y todo esto, una biblioteca, un centro de desarrollo comunitario, y que una vez que la gente estuviera ya en estos equipamientos en el perímetro del parque, además tuvieran el plus de tener un parque al interior, ¿no? Entonces, un poco todo esto viene concluyendo en esta planta de conjunto del parque, en la cual tenemos el estacionamiento que nos habían solicitado, comerciales, una plataforma que está levantada a medio nivel, que puede servir como un punto de observación para el resto del parque, una serie de taludes de una escala mayor que forman una fachada urbana hacia la avenida Torreslanda, pensando también que este tipo de paisaje no solamente debería de poder ser apreciado al visitarlo, al caminar a través de él o a pasar en bicicleta, sino, ¿por qué no también un vistazo rápido desde el vehículo a través de esta avenida? Y una serie de taludes de escala más pequeña que empiezan ya a entrar más en proporción con las pequeñas casas que tenemos cruzando la calle, que abren una serie de ventanas en ambos sentidos, ¿no? Del lindero norte y del lindero sur, que permitan tener estas vistas hacia el interior del parque, que no tuviéramos que confinar con una barda o con una cerca, sino que siempre pudiéramos tener estos pequeños o fragmentos o visuales hacia el interior del parque, de la misma manera que proponíamos en los otros parques de hacer el límite la cerca o la barda del parque, echarla 10 metros para atrás. Aquí también propusimos una estrategia similar, sin tener que llegar a hacer una barda, solamente con estos taludes, pero generando toda esta serie de plazoletas, tanto en el lindero sur como en el lindero norte, que pudieran funcionar como una parte del parque que está abierta permanentemente. Hay una intención por parte del municipio de que todos estos parques eventualmente no cobren por la entrada. De momento tienen un costo simbólico, creo que 2 o 5 pesos por entrar al parque, pero sí funcionan en determinado horario los parques, ¿no? Abren a las 7, 8 de la mañana y a las 6 de la tarde cierran. Aquí seguramente va a funcionar de esta manera, pero sí teníamos muy claro eso, que queríamos partes del parque que pudieran estar permanentemente abiertas. Y son toda esta serie de plazoletas que abrimos hacia el lindero norte y estas pequeñas plazoletas que abrimos hacia el lindero sur. Posteriormente empezamos a introducir parte del programa debajo de alguno de estos taludes, de esta topografía artificial,
El parque, en las revisiones y juntas que fuimos teniendo con el Instituto de Planeación, acabó teniendo o adquiriendo una vocación cultural. Es un parque en donde habrá unas galerías de usos múltiples que puedan servir para exposiciones, coloquios como este, talleres, fiestas populares, cine al aire libre. Tendrá un aula de usos múltiples, que es bueno, aquí les explico un poco el programa. Este volumen que tenemos en esta parte tendrá un edificio que ellos le llaman Centro de Desarrollo Comunitario, que tiene aulas, talleres, tiene consultorios, hay uno de ginecología, hay un consultorio de trabajo social, psicología, hay talleres de cocina, de belleza, de cómputo y tal. Hay un foro al aire libre. Evidentemente hay varios módulos de servicios sanitarios, áreas de servicio, y tenemos también una serie de locales, que es la imagen anterior, que son susceptibles de ser concesionados para una cafetería que está en la plaza central del parque. El número 2 también puede funcionar como un restaurante o café que está justo en la entrada, una entrada que funciona de manera independiente a esta serie de galerías que tengo marcado aquí con el número 1. En un evento que funcione fuera de los horarios del parque es una manera de poder ingresar a algún evento o recepción que hubiera ahí y después posteriormente tener actividades en la plazoleta central, que así como estos taludes crean esta topografía mediante estas modificaciones del relieve, son terraplenes y muros de contención. También toda esta zona central del parque la estamos deprimiendo hasta 2 metros por debajo del nivel de la calle, de manera que al estar tú en esta zona central realmente consigamos abstraernos del contexto inmediato, que como pudieron ver en las imágenes no es precisamente agradable, y todo el tema de este parque, que es algo de lo cual estamos también convencidos, no solo en un proyecto de esta naturaleza, sino en un proyecto de escala quizás más doméstica, una casa, un edificio, que es el tema de los recorridos en la arquitectura, de moverte a través de la arquitectura, ¿no? De proyectos que poco a poco los vas conociendo, los vas descubriendo al moverte a través de ellos, proyectos que te cuesta incluso hasta trabajo poder formar la imagen mental o un mapa mental de cómo está distribuido, y que siempre, cada vez que los recorras, puedas encontrar algún rincón nuevo, algún cambio, alguna visual que no habías apreciado anteriormente, sobre todo en un proyecto de esta naturaleza como es un parque público. Estas son secciones muy esquemáticas que meramente lo que muestran son todas estas alteraciones que hacemos en esta topografía que no existía. Y bueno, una serie de viñetas o de vistas muy esquemáticas de diferentes rincones del parque, y es un poco como irnos poniendo a nivel de campo y empezar a mostrar cómo pudieran verse todas estas zonas con esta topografía artificial. Estas vistas desde esta plaza central, de diferentes espacios del parque. La imagen que está al centro, aquí a la izquierda de la imagen, o a la derecha de ustedes, muestra las galerías de usos múltiples. Se alcanzan a apreciar los taludes que dan hacia el lindero sur, que nos formarían esta fachada verde interior del parque. La zona central con una serie de cuerpos de agua. Esta es la zona que está deprimida respecto al resto del proyecto. Voy a pasar más rápido. El tratamiento de taludes, estos locales comerciales que tienen un estacionamiento enterrado medio nivel, que era parte de lo que nos pedían y que es aquello que entendemos que es de esta parte del programa que puede funcionar como un atractor, un polo atractor de visitantes hacia el parque, y después ya introducirlos hacia el parque. Vistas desde el exterior, esta idea que traíamos de no hacer un
una barda ciega, sino una serie de taludes que funcionen como si fueran unos grandes maceteros, con vegetación que esperamos se pueda lograr de manera profusa, y una serie de ventanas o de vistas al interior del parque, y haberles cambiado de alguna manera esa imagen urbana a los habitantes de esa pequeña calle. Una cafetería que habrá al centro del parque, el foro al aire libre. Estas son unas imágenes ya un poco más trabajadas de esta idea que les mencionaba, ¿no? Cambiar el paredón por esta serie de ventanas al parque que además están echadas 10 metros hacia atrás del límite que tenían antes. Hay unas imágenes que no traje, malamente, de una primera etapa que se construyó, que es justamente esta. Llevábamos unos cuantos meses con el proyecto y resultaba que el municipio podía acceder a unos recursos del programa de prevención de delitos, que eran, no sé, algo así como 4 millones de pesos, y querían ejecutar esta parte. Se ejecutó muy a las carreras, el proyecto estaba muy incipiente todavía, pero de alguna manera sí siguieron este planteamiento de estas ventanas y taludes, y se pusieron juegos infantiles y gimnasios al aire libre. Es muy interesante que a los 4 o 5 meses después volvimos un día, estábamos haciendo un recorrido por la zona y constatamos que de ser esta una calle por donde la gente habitualmente no pasaba porque era muy insegura, había gente utilizando el espacio público, y lo que más nos llamó la atención es que había una señora que vivía en una de las casas de enfrente que estaba barriendo el espacio público. O sea, sí hubo como este tema de apropiación, evidentemente la gente estaba contenta de haberles tirado una pared ciega y haberles hecho estos espacios. Este es uno de los ingresos del lindero sur hacia el parque. Se empiezan a apreciar estos taludes, toda esta topografía interior que tiene el sitio. Vistas desde el interior, cómo vamos manipulando esa topografía. El paredón que ven, donde remata, digamos, este espacio, al interior tiene las galerías de usos múltiples. Esta parte está cubierto con jardines, con un techo verde, y el resto es un talud que es básicamente un terraplén, ¿no? Remata esto en un área central que queremos que sea muy frondosa, que tenga un cuerpo de agua, una caída de agua. Es, digamos, una imagen más o menos similar. Una vista desde este espacio central del parque, ese espacio que está deprimido hasta 2 metros, que es lo suficiente como para poderte abstraer de un contexto inmediato, por lo que descendemos aquí y por lo que suben los taludes que están al fondo, pero no tanto como para interrumpir una cierta continuidad visual en el interior del parque, ¿no? O sea, podemos ver esta especie como de podio que está un poco más elevado, que es una zona que estamos destinando para áreas pues de merenderos, como un área de picnic, y este jardín central. Una vista desde la avenida Torreslanda, donde les menciono, esta es la calzada peatonal que queremos lograr que vincule los 3 parques. A un costado vemos los taludes que por un lado te sugieren toda una serie de espacios al interior, te crean un golpe visual, una masa de vegetación, una masa forestal que va a estar ahí, y que debajo de esto es donde empezamos a meter parte del programa del parque. Esta zona inició construcción hace 15 días, se licitó ya esta primera etapa que serán estas galerías. Estamos muy emocionados de ir próximamente a la supervisión y ver cómo va convirtiéndose todo esto. Este es el foro al aire libre. Otra imagen previa de cómo nos imaginamos este foro al aire libre, con esta cubierta meramente para techar un eventual escenario. Una vista desde esta zona central
de picnic hacia los jardines y cuerpos de agua, y la vista al fondo de las galerías de usos múltiples, que es la primera zona que se construye, estas galerías y esos taludes. Una vista del área de juegos infantiles, posteriormente se ve la zona de picnic y a un costado las galerías. Otro de los ingresos al parque. Y una vista de esta zona central del parque, donde, digamos, como el ombligo, ¿no? Donde estará este cuerpo de agua, donde estará esta cafetería, la que nos imaginamos que pueda dar servicios a una eventual exposición o coloquio que pudiera haber en el interior del parque. Y rápidamente mostrar, me interesa, por eso mencionaba que lo quería plantear casi como caso de estudio, ¿no? Empezar de estos diagramas, fotografías del sitio, ir mostrando el proceso de diseño, estos renders. Estos ya son planos constructivos del parque. Digo, aquí en el público asistente hay varios arquitectos, ¿no? Seguramente para ustedes todo esto es algo muy habitual, pero probablemente para alguien que no esté familiarizado con esto, pues ver todo lo que implica, ¿no? un proyecto de esta escala. Estas son secciones constructivas por las zonas de las galerías. Son unas losas nervadas, postensadas en dos direcciones. El tiempo, gracias. Los sistemas de cubierta verde, drenar el agua de lluvia, etc. No sé qué tan bien se aprecia esto desde allá. Aquí en la pantalla se ve bastante borroso. Más detalles constructivos de diferentes zonas del parque, cambios de nivel, esta zona que tiene un estacionamiento enterrado medio nivel, locales comerciales. En fin. Algunos detalles tipo de pavimentos, volardos, arriates. Para este parque trabajamos con una empresa que está ubicada en Tijuana, se llama Grupo Básica. Queríamos hacer unos pavimentos precolados. A raíz de esta parte que se ejecutó de manera tan improvisada, la calidad de obra fue bastante mala ahí en Celaya. Entonces cambiamos la especificación de hacer unos pavimentos hechos en el sitio a hacer unos pavimentos prefabricados. Será una loseta en 2 tonos que se irá ensamblando ahí y formará pues, una serie de patrones como los que se alcanzan a intuir, creo, por ahí. Una pieza que es un paralelepípedo que nos permite diferentes acomodos o aparejos. La sustitución de esto podemos hacer arriates o jardineras. Planos de jardinería, en estos taludes. Un poco también tratando de ser consecuentes con las condiciones de mantenimiento de un parque como este, de acceso al agua, ¿no? Disponibilidad de agua para riego. Todo el tema de la vegetación, estuvimos trabajando con la doctora Rosario Terrones, que en aquella región del país es como toda una autoridad en la materia de vegetación endémica de esta zona del país. Entonces, toda la paleta vegetal que se propuso es vegetación nativa o vegetación introducida que ya tiene muchos años en esta región del país, de manera que pues el gasto de agua sea el mínimo y que sean especies que sabemos que sobrevivirán y se adaptarán bien a los ciclos, ¿no? A los cambios estacionales. Tratamos de no abusar de superficies empastadas. En estos taludes sí queremos que en las cotas bajas tengamos algún tipo de tapizante y que incluso sean practicables, que la gente pueda subirse a ellos, en especial los niños, puedan rodar colina abajo. Y en las cotas de arriba lo que queremos hacer es una serie de franjas de vegetación, que es un tema
del cual estamos muy convencidos, ¿no? que de alguna manera, desde la perspectiva de un paseante en la ciudad, el paisaje urbano, la vegetación urbana la percibimos siempre por superposición de capas, y que no es necesario tener absolutamente vegetado todo un espacio para conseguir, mediante esta superposición, crear una imagen urbana, un paisaje urbano que nos transmite esta idea de un espacio vegetado. Entonces formamos esta especie como de lienzos con diferentes capas de vegetación arbustivas en diferentes tamaños, hasta las cotas superiores de los taludes, donde son plantas incluso algunas espinosas, para ya restringir el paso y que no, pues, disminuir el riesgo de que alguien pueda llegar a caer. No son taludes tampoco muy altos, tienen 4 o 5 metros de altura, ¿no? los más grandes. Y finalmente, para terminar, un poco la paleta de colores, ¿no? Esta paleta vegetal que ya les mencioné, que todos son especies endémicas o especies introducidas, la pata de cabra, el guamúchil, el mezquite, que es el árbol tradicional de esta región del Bajío, los pirules, etc. Y creo que esta es la última. Muchas gracias. Me parece muy interesante sus planteamientos, sus razonamientos, arquitecto. Sin embargo, creo que les faltó hacer un trabajo. Este trabajo consiste en acercarse a la sociedad organizada que rescató este terreno hace 20 años, el año que entra se cumplen 20 años, porque la autoridad en ese momento quería construir otro centro comercial, incluso ya lo tenía apalabrado con Wolver en su momento. Si no ha sido por este grupo que en la actualidad seguimos funcionando como grupos Xochipilli, como patronatos Xochipilli, estos terrenos no existirían para parte. Y bueno, no se acercó hacia nosotros, y yo lo entiendo porque usted recibió nada más la información por parte de una dependencia municipal y de la empresa de la doctora Terrones, que realmente pues, es una empresa comercial. A tal grado que usted y yo nos comunicamos por correo hace 15 días. ¿Cuál es su nombre? Frida Repson, para servir. Hace 15 días, porque como algunos integrantes del patronato nos negábamos a firmar la aprobación de la obra porque nos faltaban datos, hasta entonces nos dijeron, no, ahora sí nos vamos a contactar con el arquitecto y le vamos a dar la información que quiere. Yo creo que no es una crítica estéril, ¿no? Mi sentido de criticar esto es precisamente para quienes están formando pues en estas disciplinas de la arquitectura del paisaje, que tengan un panorama completo. A veces nada más reciben de veras información de la autoridad muy sesgada, ¿sí? Aquí, por ejemplo, usted nos dice, no había un proyecto para la tercera sección. Sí lo había, de hecho hubo 2 proyectos, todos los fueron boicoteando. La tercera sección tenía una vocación cultural desde el primer proyecto que planteamos. En el segundo, por ejemplo, no se ve mucho el mantenimiento que le hemos dado por el tipo de suelo que tenía. Primero eran terrenos de cultivo, después fueron canchas de fútbol, ahí se jugaban las ligas municipales. Entonces todo eso es escombro, aplanado, compactado. Nos ha costado mucho trabajo que la vegetación se dé. Hay, por ejemplo, en la tercera sección, una zona que usted seguramente no le dieron esa información. En 99, la feria nos impuso que ahí se hiciera un delfinario como parte de espectáculos de la feria. Entonces hicimos un socavón enorme que después rellenaron con escombros. No les dijeron ese tipo de datos, no se los facilitaron, lo tenemos nosotros. Tenemos de hecho el archivo documental, periodístico, etcétera, de los últimos 20 años, desde que comenzó el movimiento social, que desde luego lo pongo a su disposición en el momento que usted quiera esos datos. Y pienso que hubiera sido, no sé, otro, tal vez no el planteamiento artístico o paisajístico, el manejo que le dio, que yo muy acertado, sino que el fundamento, pues también contemplando la participación ciudadana que ha generado este paro. Por lo demás, pues felicidades por el proyecto. Gracias. Sin saber el antecedente, me da mucho gusto conocerte. Antes de conocer el antecedente, también a mí me parece muy interesante la intervención en el aspecto arquitectónico y sociológico. Me parece muy oportuna la aportación desde el punto de vista de que
de una manera casual, usted dice, al pasar nosotros descubrimos que significó para la población. Yo creo que todos los proyectos arquitectónicos nacen de la persona, tienen que nacer. Entonces, lo interesante aquí es que la intervención que acertadamente tuvieron sí ha creado un impacto, pero yo creo que todavía se puede reforzar la intervención de una manera, digamos, inducida. Si además de lo que ya están haciendo, y además de esta paleta que me parece muy rica, con la riqueza de la doctora que abordan, porque no tengo el gusto de conocerla, la doctora Terrones, la sección de la parte de la población con este concepto sociológico sería de lo más rico que si sumara, interviniera con aquellas plantas que le signifique a la población, para que toda esa sección las personas se apropien. ¿En qué sentido? Si a mí, mi planta favorita son, digamos, están hablando ahorita de la jacaranda, o de aquellos árboles que les cueste, que les signifique por un lado, pero además les amen estos árboles, ustedes pueden hacer la suma de ese proyecto. Yo creo que ahorita todavía están en tiempo de sumar, no es el invierno. Yo veo más bien una propuesta hacia el futuro, en lo que sí se puede seguir haciendo intervención. A mí me parece muy interesante, por eso yo quería abordarlos, y más con la riqueza que ahorita dio el grupo Xochipilli, ¿verdad? Entonces su proyecto me parece muy, muy interesante, muy valioso, es de felicitarse. Se ve que hay un gran esfuerzo, porque también tiene que haber mucha intervención política atrás de todo esto, y hay mucho de luchas atrás, me imagino. Entonces, yo la sugerencia nada más para dar el plus y para una unión, sin querer, es esa masa vegetal de la que usted habla, sumarla con esa intervención, si es posible. Yo sé que hay actores que a veces impiden estas vigas, pero yo creo que lo puede facilitar. Yo le felicito al arquitecto, yo llegué tarde a su conferencia, pero me pareció muy rica su intervención, y más ahora con este plus. Ojalá se sumen voluntades, porque al final de cuentas es un proyecto que ojalá nuestra ciudad hubiera tenido esa visión de tener un parque lineal. Nosotros vivimos en Guadalajara, y a mí me emociona pensar que puedes estar interviniendo urbanísticamente en una ciudad donde puedas sumar tanta riqueza. Aquí está sumando, cuando usted estaba hablando de esa depreciación central, dije, de una manera hizo una barranca artificial pequeña, una pequeña lomerío, donde esa parte, sin crear una barrera fría, hizo esa riqueza. Bueno, nada más es mi aportación y creo que se puede sumar algo. Perdón, se lo paso. Ay, perdón, yo soy arquitecta y tengo maestría en trabajo social. Mucho gusto. Buenas tardes, mi nombre es Alex Antoa, vengo del Distrito Federal y es bonito para mí el paisajismo, lo agarré como un hobby, ya fue un negocio después, pero allá en México lo que ustedes proponen en Celaya ya se hizo ya hace un buen tiempo, ya los cambios en todas las regiones se dan. Muchas personas, entiendo el caso de la señora que, pues sí, los años que ha tenido de lucha por hacer algo son buenos, pero también los cambios y adaptarse a ellos son mejores. Las formas de vida en la Ciudad de México son muy rápidas, que no se adapta se va quedando. Entonces, los proyectos como los de usted, que vienen siendo vanguardistas en todas las ciudades, como lo dijo al principio, esa ciudad está a la mitad, van teniendo buenas oportunidades y buenas opciones para los que siguen, para los que vienen atrás, para los que cuidan esos lugares, porque si ha habido personas que han defendido esos terrenos, pues van a haber otras jóvenes que van a poder seguir, pero por lo mismo, porque si embellecemos los lugares, las personas solitas nos adaptamos a los cambios. Eso es mi punto de vista. Buenas tardes, Javier Correllán, vengo de la Universidad de Querétaro. Bueno, mi pregunta va en el sentido de lo que significan las áreas verdes urbanas. Bueno, he leído bastante de esto de las áreas verdes urbanas y en otros países, por ejemplo, un criterio de sustentabilidad de las áreas verdes urbanas es el porcentaje de vegetación nativa
con respecto a la parte de cemento. Entonces, al final de su ponencia usted dijo algo de líneas como de vegetación, pero en realidad, ¿cuánto porcentaje de vegetación está teniendo? O sea, también, porque sabemos que las áreas verdes urbanas dan muchos servicios. Uno de ellos precisamente es los servicios del ecosistema, captadores de carbono, toda esta parte, ¿no? Entonces, no sé si usted pudiera ahondar un poquito más en esta parte. Sí, aproximadamente un 60% de la superficie del parque será vegetada. No sé si me puede explicar un poquito de las líneas que dijo al final, ¿qué consiste? A ver, como capas en el paisaje. Sí. A ver, evidentemente que en este tema, como en prácticamente cualquier otro ámbito, hay muchas maneras de hacer las cosas. Hay diferentes formas de abordar un proyecto, de entender una imagen urbana, de hacer un arreglo botánico. Yo esta reflexión que hago, en el año 2009 nos invitaron a formar equipo con una oficina de la Ciudad de México, de la arquitecta Tatiana Bilbao, para el concurso del Parque Metropolitano de Guadalajara, con motivo de los Juegos Panamericanos. De visitas que hicimos al parque, se conformó un equipo multidisciplinario. Estos proyectos se hacen con mucha gente detrás. Hay bastante más trabajo metido en este proyecto que este resumen ejecutivo que les muestro. No sé, yo creo que en este momento habremos hecho ya más de 400 planos, seguramente. Hay muchos estudios, hay horas de trabajo, de reflexión, de investigación, de juntas. Un paréntesis breve. Tuvimos hace un par de meses, una junta en Presidencia Municipal con el patronato. Está invitado el patronato del Parque Xochipilli y solamente aparecieron 4 personas. No sé el contexto de la invitación, cómo haya sido, pero fuimos con la voluntad porque en ese momento se nos pidió presentar el proyecto al patronato, ¿no? En fin, hay todo un proceso. En aquel proyecto del Parque Metropolitano también hubo toda esta serie de sesiones de trabajo. Invitamos urbanistas, invitamos biólogas, invitamos gente más entendida en el tema de manejo de agua de lluvia. Era uno de los requerimientos de ese concurso, además de proyectar un parque que ayudara a retener lo mayor posible precipitaciones o grandes aguaceros y retardar el escurrimiento del agua en zonas más bajas de la ciudad, como Ciudad del Sol, por ejemplo, ¿no? El Parque Metropolitano.